a comenzar, chicos. Ya vamos a... Hola, Kennedy, ¿qué tal? Ya seguro sus compañeros van a estar incorporándose en unos minutos más. A ver, esta es nuestra sesión 14. Ya, como sabemos, nos quedan 2 semanas más y estamos culminando nuestro ciclo. Vamos a ver lo que son las estrategias de marketing internacional, que son bastante, o por no decir las mismas estrategias que vamos a tener en cuenta como cuando trabajamos acá, ¿no? Internamente, a nivel de país, de comunidad. Y eso a nivel de los pautas de marketing, ustedes creo que ya han llevado en introducción al marketing, creo, o dirección de gestión de marketing, ¿no? Entonces, es una consideración que hay que tenerla por noción. Son criterios bastante básicos que ya lo conocen ustedes, simplemente de repente les va a venir a bien recordarlo, porque son las pautas que hemos manejado al momento de conocer lo que es el marketing. Pero cuando hablamos de estrategias, claro, definitivamente cuando hablamos de estrategias es donde se ve la diferencia, porque ahí es donde cada quien va a adecuar su forma de trabajo dentro de su plan de marketing de cómo llegar a ese mercado al cual está apuntando, o a ese mercado potencial que en algún momento quiere entrar a trabajar, ¿no? Entonces, las estrategias sí son de adaptación y adecuación y de criterio e innovación de acuerdo a la realidad de cada lugar. Eso es lo que finalmente nos va a permitir diferenciarnos dentro del marketing general. Cuando lo hacemos más personalizado, más individualizado, más segmentado. Pero el marketing es el mismo para todos. Tenemos la noción básica, el criterio básico de manejarlo. Y es lo que ustedes ya deben conocer, pero lo vamos a definir desde el punto de vista ya internacional, ¿no? Como un proceso multinacional, ojo, porque ya no estamos hablando de un solo país, no estamos hablando de una sola nación, sino de muchos países, porque vamos a traspasar fronteras. Y tenemos que adecuarnos a la realidad de esos países para ver cómo acogen este producto. Es por eso que quien importa o exporta tiene que tener en cuenta estos datos, esta información de cómo es ese país. Y eso lo hemos visto en el momento de tocar lo que es el comercio internacional en sí. ¿Qué características debemos contemplar o considerar para introducirnos en esos países a nivel de comercialización de productos o servicios? Es un proceso internacional, multinacional de planear y ejecutar. Eso lo sabemos. Y la planeación entra a tallar también, inclusive acá en marketing. Planeación entra a tallar en todas las actividades que tú realices, o que todos realicemos de una u otra forma desde el punto de vista de ejecutar actividades bien hechas, bien realizadas y con el fin de cumplir objetivos. Manejamos conceptos, promocionamos, distribuimos las ideas, mercancías o esos mismos servicios que van a satisfacer objetivos definitivamente personales o de una organización. Un ratito, perdón. Ya, disculpen, seguimos. Entonces, esto es, ¿no? Tener esos conceptos, miren que es básico dentro de lo que es un proceso de una negociación, de una transacción comercial. Estas disciplinas, todo esto que hemos mencionado, estos procesos de conceptualización, comercialización, distribución, todo eso se combina con otras ramas, otras disciplinas. El marketing está dentro de todo ello, juega un rol muy importante, pero también tiene que ver la economía. Acá es la demografía, geografía, antropología. Esos son los conocimientos o la información previa que debemos conocer nosotros cuando queremos incursionar en el ámbito comercial a nivel internacional. ¿Para qué? Porque nos va a ayudar a conocer y utilizar los mercados de afuera, esos mercados exteriores, de lejos, de otros países, de otras realidades, que son totalmente diferentes y a las cuales nos tenemos que adecuar para
tener esa llegada o esa acogida con ese producto o servicio que vamos a lanzar en ese país. Acá mismo, a nivel nacional, nos diferenciamos por regiones, costa, sierra y selva. Mientras acá en la costa y en Ica específicamente estamos con un calor atroz, estamos incómodos, fastidiados por este bochorno que nos incomoda. Hay otras regiones que están con fuertes lluvias, ¿no? Entonces, ahí está, acá mismo nomás tenemos diferencia climática y nosotros, y realidades, formas de vida, costumbres, ¿no? La misma geografía es diferente, la misma la idiosincrasia, el pensar de cada persona, de cada región es distinta y hay que adecuarnos a ella y con mucho más razón en el ámbito internacional. Definitivamente es adecuación y hay que excavar y recabar mucha información para no cometer errores. A ver, dentro de esta economía global, y cuando hablamos de global estamos hablando de cambios constantes, que es de la globalización también, que nos hemos tocado un punto especial, que son cambios que se van dando progresivamente en diferentes épocas y de acuerdo a los avances, a lo que se va dando. Los mercados internacionales son vitales, porque de ello surge el desarrollo y crecimiento de las empresas. ¿Por qué las empresas peruanas que se dedican a la exportación están creciendo bien o les están yendo muy bien? Y como ustedes manifestaron en alguna de las exposiciones, que pese a la pandemia, en el 2020 las exportaciones subieron a comparación del 2019, pese a la pandemia. Imagínense que si no hubiese habido pandemia, las ventas hubiesen sido más altas, mucho mejor. Pero ahí van, o sea, se están llevando el desarrollo y crecimiento, como decimos, de una u otra forma respaldado, asopesado, que la economía no decaiga tanto, ¿no? Ha otorgado un equilibrio. Imagínense, por eso digo, hay que analizar siempre las situaciones que nos ocurren, los pros y los contras. Si no hubiese habido exportaciones, de repente la economía hubiese estado peor para muchos de lo que se está viviendo en la actualidad. Entonces, no, hay que analizar, por eso les digo, todas las informaciones que vamos recabando, porque sirven de base para seguir trabajando en estas estrategias que nos van a ayudar a introducirnos en esos mercados internacionales. Ya sabemos que las empresas ya no son, ahora en la actualidad no solamente son globales, ya no es que intercambian información en el mundo, sino que utilizan diferentes estructuras para entrar en esos mercados internacionales. Y esto es lo que respalda la estrategia de marketing internacional. ¿Qué marketing estás aplicando? ¿Qué estrategias estás aplicando para que te introduzcas bien? Y eso es lo que las empresas han hecho el año pasado, que pese a la pandemia, han estado incorporándose muy bien. ¿Qué estrategias han utilizado para mantenerse vigentes, para no perder toda su producción, para seguir vendiendo? Definitivamente han establecido estrategias adecuadas y buenas porque las ventas no han bajado. Entonces, ¿cómo han hecho? ¿No? Eso es un trabajo que inclusive nos lleva a analizar y a pensar qué se ha hecho para mantenerse vigente en el ámbito comercial. Estas empresas, ya sea que exporten o importen, definitivamente tienen sus licencias, sus autorizaciones, sus permisos, o se respaldan en las franquicias que hemos mencionado, o conforman empresas conjuntas o asociaciones, que son las joint ventures, ¿no? Agrupación, que se unen varias empresas para así apoyarse entre ellas, unirse y darse la mano en ese proceso de internacionalización. Estas empresas que también pueden ser subsidiarias, pueden ser socios locales, o que tengan propiedades totalmente completas de los negocios, no compartidos, únicos. Todo es válido, por eso les digo, presentamos todas las posibilidades y opciones. Inclusive, hay muchos inversionistas extranjeros que vienen acá y directamente hacen negocios con las empresas de la localidad, ¿no? Con un perfil que cubran esas expectativas para que esa empresa haga marketing internacional. O sea, dicen, no, yo te voy a dar yo te voy a orientar, te voy a asesorar, o inclusive, vamos, quiero comenzar a trabajar contigo, quiero saber qué estás haciendo, porque cómo te mantienes vigente, cómo sigues posicionados en los primeros lugares de venta internacional. Hay empresas que vienen y se unen con otras para conocer un poco más de estas estrategias que están aplicando.
Y definitivamente es lo que nos tenemos que analizar. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están conservándose a pesar de todo el problema que existe en el mundo? ¿Cómo están haciendo para seguir vigentes? El marketing clásico versus el marketing internacional. ¿Qué los diferencia? El marketing se basa en principios básicos y en la satisfacción y en el intercambio. Mientras que en el internacional está esos principios básicos, su satisfacción, intercambio, pero más el traspaso de fronteras. Eso es lo que hace la diferencia del marketing conocido, el que conocemos nosotros. Como les dije, manejamos los mismos conceptos, los mismos lineamientos, pero nos diferencia en el internacional que traspasamos las fronteras. Y en ese traspaso de fronteras es donde se generan las estrategias de marketing internacional. ¿Qué promueve, o sea, qué llama a que sea atractivo ese marketing internacional? ¿Qué los motiva? Definitivamente porque hay multiplicidad de mercados de consumo, o sea, hay un bagaje tan grande de posibilidades en el mundo comercial, o sea, en esos países hay posibilidades de ofrecer productos, hay posibilidades de ofrecer servicios y viceversa. O sea, nos permite, hay un mercado inmenso de consumo potencial, potenciales clientes, donde existen millones de consumidores, definitivamente para todos los gustos, para todo el tipo de consumo. También existen, por ende, diferentes circunstancias de mercado que van a permitir diversificar todas las operaciones que se puedan hacer y contemplar también el riesgo operativo de la empresa. Como les digo, no todo es tan bonito como se lee o como se escucha. Hay que considerar ciertos riesgos, pero bajo ese riesgo lo contemplo, pero también tengo a la par su solución, si es que se presentase alguna dificultad. Pero existe un mercado inmenso de posibilidades, millones de consumidores a nivel del mundo. Entonces, ahí está la estrategia o ese marketing atractivo, de una buena posibilidad para estas empresas. O sea, si hay quien compre, hay muchos clientes en el mundo, pero hay que ver qué voy a aplicar yo para ganarme a esos clientes. Para esos son potenciales. ¿Qué hago? ¿Qué hago para esos potenciales clientes a nivel del mundo, dispersados en todos los países, sean mis clientes en algún momento? Se puede desarrollar ventajas competitivas frente a otros. Y eso lo hacemos constantemente porque es parte de la actividad empresarial. El ámbito de la competitividad es vigencia, es normal, surge, se da, y eso es lo que permite a las empresas estar buscando siempre estar posicionados, buscando siempre ser los primeros. Eso es lo que genera, y ahí surgen las estrategias. En base a esas ventajas que yo veo de mi competencia, yo lo tomo y lo aplico en mi negocio, pero lo voy mejorando. Nos surgen habilidades de ser mejor. ¿En qué? En el diseño, en la presentación del producto, en su distribución, mejores costos. Porque como digo, nosotros clientes siempre buscamos abaratar costos. Nosotros cotizamos, preguntamos y vamos eligiendo al que nos ofrezca el más barato, el más cómodo. Siempre va a haber ventajas tecnológicas y eso está sin lugar a dudas en forma creciente, pero hay que explotarla y hay que continuar con ese desarrollo y siempre implementar o generar o coger o adaptarnos a esas ventajas tecnológicas porque nos van a ayudar a mejorar al menos nuestro trabajo de marketing internacional. Ustedes saben que la tecnología es necesaria en todo. Entonces, si yo lo adecuo, lo utilizo en algunos procesos de mi empresa, en marketing también no puede dejarse de lado. También voy a aplicar la tecnología. Estos mercados internacionales van a dar origen a nuevas oportunidades, definitivamente bastante atractivas, porque yo estoy viendo millones de potenciales clientes. Aún, a pesar que la competencia es fuerte, es intensa, pero como se dice, hay para todos, hay mercado para todos. La diferencia está en qué haces tú
como empresa para ganarte ese mercado, para conquistarlos, para fidelizarlos. ¿Qué estás haciendo? Porque decimos, sí, la competencia es grande, hay mucha competencia. ¿Qué tal te va en tu negocio? Sí, bien, ahí vamos, pero la competencia es grande. Pero ahí está pues el reto para ti, empresario, de hacer la diferencia con tus nuevas estrategias, con tu forma de ganarte a ese tu cliente. El éxito se va a obtener a nivel empresarial cuando entiendan que los factores que influyen en el marketing internacional es necesario y se adapten a ellos. Tenemos que utilizar el marketing, sí o sí. Hemos dicho que para el ámbito de difundir el producto o servicio tenemos que aplicar el marketing, en este caso internacional. Para ello necesitamos planificar. Y el plan estratégico es lo que hace diferencia, porque esas empresas con un marketing tradicional, como hemos mencionado, van a dar ese salto, van a dar ese crecimiento incorporándose en los mercados internacionales, porque ese es el reto. Como hemos mencionado, ya trabajaron, ya cubrieron mercado nacional. Ahora mi sueño, donde me voy a sentir exitoso, realizado, es cuando entre a trabajar en el mercado internacional. Y ese empujón, ¿quién te va a dar? Ese marketing, como tú lo apliques en el ámbito de traspasar fronteras. Pero necesitamos alcanzar un desempeño donde estés satisfecho. ¿Y cómo lo hacemos? Como decimos, conociendo el mercado internacional. Determinar qué métodos de gerencia, qué métodos administrativos vas a utilizar, qué vehículos estratégicos son apropiados para cada mercado meta. Ese es tu mercado meta, ¿qué vas a hacer para conquistarlo? Ese es tu mercado meta, ese es tu mercado objetivo. Es apropiado, es adecuado. Lo que tú utilizas para tu mercado nacional, tu mercado local, te puede servir de base de información para ese mercado internacional. Mezclar marketing a nivel nacional puede transferirse a la estrategia internacional. Como te digo, ese conocimiento te da una base y ya tienes una visión más clara, más amplia de cómo acondicionarla ese marketing internacional. Las adaptaciones a realizar en estos mercados tienen que ser de acuerdo a esas realidades, de acuerdo a cómo conocemos ese mercado internacional, qué información tenemos de ella en todos los ámbitos que hemos mencionado y hasta más. Seamos una especie de investigadores privados para averiguar todo lo necesario y que no se nos escape nada en cuanto a información de esos mercados, para que se nos haga más fácil incorporarnos en ellos. La demanda y el consumidor. En los mercados internacionales siempre es necesario que analicemos esa demanda del mercado. O sea, ¿qué quiere el mercado? ¿Qué quiere el consumidor? ¿No? ¿Qué características tiene este consumidor? Y eso a veces nosotros, en nuestro mismo entorno familiar, siempre tenemos personas que son muy, muy, como te digo, especiales para su consumo, por ejemplo. Hay gente que es muy especial para la ropa que utiliza, muy selecta, para la comida que come, ¿no? Entonces, como te digo, son características del consumidor y yo tengo que satisfacerlas a ellas. A veces decimos, nosotros a esas personas las catalogamos así en son de confianza, hay como que espesas, ¿no? Que muy especiales, qué exigente eres, come nomás, y eso es lo que es. No, yo no como ese tipo de comida, no me gusta, no me agrada, o no me gustan esos locales, no me gusta ese centro comercial, no me gusta, no sé, ¿no? Y como digo, ay, qué exquisito que eres. A veces en son de broma lo decimos así, pero esas son las características de ese consumidor. Que de repente tú eres más sencillo, más campechado, más humilde, más ay, que asumes todo tranquilo. Pero hay gente muy especial en gustos. Entonces, esas características se tienen que considerar en este plan estratégico para que encaje perfecto. Porque vamos a tener que introducir el producto y que para esas personas que son especiales también tengan llegada y acogida. Y hay que planificarlo de una forma para que ellos también lo acepten al producto. Esa demanda por lo general depende de la cantidad de personas, de la capacidad y el comportamiento de compra. O sea, ¿qué tanto compran ese producto que tú quieres venderlos a ese país? Hay que tener en cuenta, ¿va a tener acogida o no? De repente son muy especiales, muy exquisitos, entonces de repente no va a tener mucha acogida. Hay que analizarlo, hay que evaluarlo, o qué se tiene que hacer para que los convenzas o cambies ese tipo de pensamiento.
Los factores socioculturales también son esenciales para ese patrón de compra del consumidor. Uno de ellos es la cultura, que son los valores que los rigen, ¿no? Por ejemplo, la familia, la educación, las diferencias del lenguaje, la alimentación, influye mucho. Hay países que son muy de consumo de vegetales, muchos vegetales más que carne. Entonces no vas a poder incorporar, por ejemplo, enlatados de carnes, si son más de consumir frutas y vegetales. Por eso todos esos datos que pueden parecer hasta tontos, por decirlo, por denominar de una manera muy cotidiana, pero ay, que por eso se ponen especiales, a veces decimos, pero esas especialidades, por eso digo, son características del consumidor que sí hay que considerarlas en el ámbito de marketing, porque en base a ello tú haces tus estrategias para introducir a ese mercado. No consumen mucha carne, entonces, ¿cómo presentarías tú ese enlatado de carne? Marketing tendría que entrar a tallar presentando una publicidad muy, muy motivadora, como por ejemplo, qué tipo de vegetales combinarían muy bien al momento de almorzar con un pedazo de esta carne, ¿no? O sea, diseñarías tú esas estrategias para convencer a esas personas que comen vegetales, pero que pueden acompañar con una cierta porción de carne. Ahí está la forma de la estrategia. Esa es la estrategia que tenemos que aplicar y convencerlos. Es factible ese punto, ¿no? ¿Vale la pena? Hay que considerarlo y contemplarlo. El entorno económico también juega un rol sumamente importante, porque los empresarios siempre deben estar atentos a las condiciones económicas de ese país. Van a responder económicamente para la introducción de un nuevo producto o servicio a su comercio, qué tanta agilidad tiene en la compra y venta, en la salida de los productos. Ojo, sin descartar si tenemos esos tratados internacionales, que ustedes saben que si los tenemos es un punto a favor porque va a permitir agilizar el comercio internacional entre los países. Su infraestructura, su desarrollo económico, los factores que pueden afectar a los mercados. Imagínense, acá estamos mencionándolos así superficialmente, pero sabemos que cada punto hay que considerarlo. Su nivel de infraestructura, su nivel de de transporte que utiliza, la distribución, económicamente cómo están, ¿no? Los factores que guían esos mercados, cómo se mueve ese mercado, con qué agilidad, con qué frecuencia. Toda esa información definitivamente es de primera mano. Factores políticos y legales. Siempre deberán estar al pendiente de la estabilidad política. O sea, los gobiernos, cómo están a nivel político es importante. Eso te da una cierta seguridad, te respalda, ¿no? Como dice, es un punto, es una parte importante. Presentarse, si hay una inestabilidad de repente que pueda generar un riesgo, puede hacer que el dólar se dispare, o la moneda de ese país caiga, o haya una sobrevaloración de producción. Hay que tener en cuenta el ámbito de las políticas, la parte legal, la parte de la normativa de ese país. Si todo está no hay ningún tipo de problemas, entonces sí podemos incorporar, pero hay que analizar si vale la pena hacerlo para no arriesgarnos. El riesgo siempre va a haber y siempre va a ser una preocupación, porque de repente a nivel de política puede haber que haya, en la norma diga que haya un punto donde hay una expropiación por parte de los países que pueda afectar esa inversión extranjera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Ese es un dato sumamente a considerar, porque no va a ser que nosotros nos introduzcamos, estamos bien entrando a esos mercados, a esos países, pero hoy viene la parte de que hay una norma donde hay por una situación política de expropiación, que se, se, a ver, como hablamos criollamente, se agarren de la empresa, ¿no? Y no dejen que tú como empresario sigas trabajando como lo venías haciendo, sino que ellos se adueñan de tu empresa, porque la norma de ellos, la norma de ese país, lo estipula y lo respalda. Por eso evalúa bien antes de que te lances a ese mercado. La parte de la normativa, hay que conocerla bien. Factores de política comercial. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Los factores de política comercial son netamente
que cada país estipula su propia normativa en cuanto a comercio. Acá tenemos aduanas Perú. Hay aduanas en todo el país, en todos los países, mejor dicho, que son, cada país estipula su propia normativa, de acuerdo a su realidad, a su ámbito comercial. Pero cada uno también estipula sus barreras arancelarias, el pago de sus aranceles, los cupos, las cuotas, las compensaciones, las multas, todo eso es de acuerdo a la normativa de cada país, a cada realidad. Y siempre deben estar revisando que el mercado que va a penetrar está o no, está o no regido por esas normas, por esas medidas. Hay que conocer, así como nosotros, los exportadores o importadores, conocen y leen la ley de aduanas de Perú, también con el país con el que tiene negociación, también tiene que conocer su normativa de cómo es, para que no haya dificultades o sorpresas. Todos los factores que hemos mencionado hay que analizarlos, evaluarlos, estudiarlos y considerarlos. ¿Para qué? Para generar una mejor estrategia de marketing, para que el riesgo que se pueda dar sea menor. Y una vez que hacemos esto, el empresario ya diseña y decide cuál es la mejor combinación de marketing que va a aplicar para satisfacer esas necesidades de ese grupo, de esos consumidores que son sumamente exquisitos y especiales y exigentes, logrando así los objetivos de la organización. Es un gran reto, porque como les digo, cada quien, el hecho que seamos personas diferentes, no solo por el físico, también tenemos gustos diferentes. Y ahí está, esa empresa, esa es como decimos, la chamba de la empresa, el reto de la empresa, de adaptarse en esos mercados donde hay diversidad de gustos. Y a todos tienes que buscar satisfacerlos de una u otra forma. Miren qué rompecabezas se tienen que hacer ellos al momento de generar innovación, creatividad en el planteamiento de marketing comercial. No solamente como he hecho el marketing clásico, sino el marketing internacional. Y en la diapositiva les dije, es lo mismo, pero en el marketing internacional le agregamos el hecho de que trasciende fronteras, va más allá. Pero igual, como te digo, esa es la chamba, donde ellos tienen que ser los pensadores, los creativos, de qué hago para que este producto sea bien visto por todas las personas que tienen diversidad de gustos, caiga bien a todos. Ese es el gran reto del área de marketing. Es por eso que las estrategias tienen que adaptarse de acuerdo a esas realidades y se trabajan también en forma de introducción del producto para cada país. Yo me tengo que adecuar porque todos los países no son diferentes también, ni en normativa, ni en geografía, ni en cultura. Entonces el marketing se tiene que aplicar de acuerdo a cada realidad, ¿no? Entonces, eso también es un trabajo bastante arduo, no es nada fácil, adaptación a diferentes tipos de cultura, diferentes tipos de idiomas, diferentes tipos de políticas. Imagínense qué gran trabajo nos toca realizar, pero de que se tiene que hacer, se tiene que hacer si queremos lograr que este producto sea bien visto en esos países, sea adquirido, consumido por esos países. Así es, mis estimados alumnos, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Ha sido claro, entendido? Ha estado bastante, creo yo, sencillo la sesión. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. No, Miss. Ya, ok, jóvenes, si no hay nadie más que tenga alguna duda, damos por terminada la sesión. Yo ahorita lo voy a convertir para subirlo a la plataforma. La tarea también ya está ahí. Es algo sencillo, por favor no se descuiden en hacerlo en el tiempo planificado. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Estamos en cualquier momento en comunicación. ¿Ya? Una bonita tarde para todas. Cuídense. Yami, buenas tardes, igualmente. Cuídense. Buenas tardes, Nene. Ustedes también cuídense mucho. Cuídense.